mañana vamos a conversar un poco con Guido Sanleri, fue presidente del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tal, Guido? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver, la discusión ayer en la Cámara de Diputados discutiendo el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario, dado que por lo poco que se sabe el endeudamiento va a ser para ir a reservas al Banco Central, le recordaba a muchos quizás la situación de lo que pasó con el último endeudamiento con Macri, en el sentido de si esas reservas se pueden usar o no para intervenir en el mercado cambiario. Sí, no sé qué decirte eso, la verdad que los detalles del programa todavía no están, porque están negociando el gobierno con el fondo, entonces es difícil opinar de exactamente cómo va a ser el diseño. No, claro, lo que pasa que, es correcto, digo, me quería referir a lo que fue en aquel momento. En aquel momento pues se volvió a hablar de las bandas también, ¿no? Que inicialmente el Fondo Monetario decía, te doy el préstamo, pero no lo puedes usar para intervenir en el mercado cambiario. En ese momento, bueno, terminan peleando, Caputo, que sí quería usar las reservas para eso, termina saliendo el Banco Central y establecen el sistema de las bandas que podían intervenir, digamos, si bajaba de determinado monto o subía más allá de determinado monto, ¿correcto? Sí, es correcto, así funcionaban las bandas. Igual me parece que para analizar un poco este tema, si querés meternos en lo que es el fondo de lo que yo creo que se está negociando, acá lo que está pasando es en el contexto de un primer año ya terminado del gobierno de Milei, que fue muy exitoso en evitar una crisis, ¿no? Habían heredado una situación gravísima del gobierno de Massa, con el ajuste fiscal y heterodoxia en lo monetario cambiario. El gobierno logró evitar la crisis, logró que la inflación bajara mucho y que la economía empezara a crecer. ¿Cuál era la tarea pendiente que les quedó y que todavía tienen? Bueno, resolver ese Frankenstein cambiario que les había dejado el gobierno de Massa. Lo han flexibilizado el cepo, el esquema, pero todavía queda como cosa pendiente volver a reconstituir las reservas internacionales, los dólares que tiene el Banco Central, y creo que ese es el punto que está en discusión con el fondo en este momento. Ahora, ¿para qué querría el Banco Central dólares si no los puede usar? En teoría, si no porque digo, la discusión es en su momento cuando estamos charlando con Guido Sanleri, que estaba al frente del Banco Central en el último periodo del gobierno de Mauricio Macri. En ese momento, digo, en la discusión de a dónde se fueron aquellos dólares, ¿cuál sería la respuesta? Sí, mira, primero el concepto de si los podrá usar o no los podrá usar ahora el Banco Central, eso no lo sabemos. En ese entonces sí se podían usar y básicamente los dólares se usaron para pagar deudas que iban venciendo, deudas del gobierno, ¿sí? Esos dólares entraban al Tesoro en ese entonces y se usaban para pagar deudas que el gobierno de Macri había heredado del gobierno de Cristina y que iban venciendo. Pero si tomó un montón de deuda Macri los primeros 2 años. Si vos mirás, esta discusión, María, es como, a mí me resulta como llamativa. Si vos mirás los números de deuda, si te tomaras 5 minutos y miraras los números de deuda, te darías cuenta que lo que está diciendo no es cierto. Si vos mirás endeudamiento, siempre el endeudamiento del gobierno es la contracara del déficit fiscal. Entonces los gobiernos que tienen más déficit fiscal se endeudan más. El gobierno de Alberto Fernández fue el que tuvo el récord de déficit fiscal, en parte por la pandemia, pero en parte por decisión de política económica. Entonces el gobierno que más se endeudó en la historia argentina. El gobierno de Milei no está teniendo déficit fiscal, entonces no es un gobierno que esté endeudando. El gobierno de Macri redujo el déficit fiscal, entonces se endeudó menos que el gobierno anterior. Bueno, lo redujo en la segunda mitad del gobierno. Bueno, está bien. El punto sería, porque vamos el punto es importante, porque a veces si mirás los datos y... No, pero de hecho el propio Caputo en ese momento no es el relato de un relato. Digo, el propio Caputo dice, no tenemos más financiamiento, tomó mucha deuda en moneda extranjera, que durante el último periodo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no podían tomar por el tema de los holdouts y demás, y entonces van al fondo. El propio Macri... gobierno de Cristina bajaba, el gobierno de Cristina saqueó el Banco Central de Reservas, emitían para financiarse, se endeudaba antes
Néstor con Venezuela en dólares. Entonces, es cierto que cuando estás en default, como hizo el gobierno de Cristina, no podían seguir endeudándose en el exterior, seguían utilizando mecanismos alternativos para financiar ese déficit fiscal. Entonces, si vos mirás los números de deuda, bien, pero... podemos hacer, pero para un segundo, podemos hacer revisionismo y yo te puedo mostrar las estadísticas, te puedo hacer indicar en qué tweets mostré dato por dato de cómo funcionó la deuda en cada uno de los últimos 4 gobiernos que tuvo Argentina, pero me parece que es mucho más interesante mirar lo que está pasando ahí para adelante. Está bien, pero por eso... No, estamos charlando con Guido Sanleri, que fue el presidente del Banco Central en el último tramo del gobierno de Macri. La pregunta tiene que ver, más allá del revisionismo, con... si el endeudamiento de 54 mil millones de dólares con el Fondo Monetario en su momento no alcanzó, si bien el último tramo no se desembolsó, el hecho de ir ahora al fondo y pedir más dinero todavía, la pregunta es ¿por qué esta vez funcionaría? Mira, primero, a mí ahí me parece que hay un punto importante y te voy a citar a un político que hoy es presidente, que en su gestión anterior, Lula, decía ir al Fondo Monetario es como ir al dentista. A nadie le gusta, pero a veces es necesario, ¿no? Entonces, yo creo un poco eso. Te aseguro que la tarea que tienen los funcionarios negociando con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo no es nada agradable. Lo mismo aplica para los gobiernos anteriores. En general, primero, el acuerdo que mencionabas antes terminó siendo lo que se desembolsó, 44 mil millones de dólares. No siempre lográs los objetivos que uno se propone cuando firma un acuerdo con el fondo. En este caso, en el caso del gobierno de Macri, el resultado de las elecciones de las PASO, bueno, generó una crisis de confianza que interrumpió ese programa. Cuando miramos el presente, yo creo que hay un contexto que es bien distinto y que tiene que ver con este superávit fiscal que ha logrado tener el gobierno de Milei, ¿no? Y ese superávit fiscal combinado con eso que yo llamé la heterodoxia cambiaria o pragmatismo cambiario monetario que mostró el gobierno, manteniendo el cepo, dado que el Banco Central no tenía reservas, permite un horizonte distinto. Son como dos elementos que te protegen mucho de los shocks adversos que puede tener una economía. El superávit fiscal y en este contexto mantener ciertas restricciones cambiarias. Yo creo que nadie quiere una economía que por siempre viva con estas restricciones cambiarias. Creo que el objetivo del gobierno es eliminarlas, pero fueron muy y están siendo muy precavidos en ese sentido porque el Banco Central no tiene reservas. Y ahora engancho con lo que vos decías. Un poco la intención es de cara, creo yo, a las elecciones de medio término, que en general introducen ruido político, un acuerdo con el Fondo Monetario que provee algo de reservas, bueno, le da un resguardo adicional a este proceso de normalización de la macro que estamos viendo, en donde esta baja de la inflación, la economía que se recupera, porque está bueno enfocarse, y cierro con esto y te dejo preguntar lo siguiente, si querés, pero está bueno no perder la perspectiva, porque está bien discutirlo del fondo, discutirlo que pasó con el dólar estos días, pero esta es la primera vez en mucho tiempo en donde decimos, bueno, ¿qué va a pasar con la economía argentina este año? Va a crecer cerca de 5%. ¿Qué va a pasar con la inflación? Va a seguir bajando. Y eso, la verdad que es algo que no nos pasa todos los años y que no nos pasa desde hace bastante. A ver, lo que pasa, estamos charlando con Guido Sanleri, que fue presidente del Banco Central en el gobierno de Macri. Lo que pasa es que el banco hay superávit fiscal, pero el central no acumula reservas. En parte debido a esto que Guido Sanleri llama la heterodoxia, ¿no? En materia que es que mantienen un tipo de cambio, marcan la devaluación del tipo de cambio oficial y permiten a los exportadores liquidar en los alternativos para que no haya mucha brecha entre el contado con liqui y el MEP y el dólar, ¿no? Y el dólar oficial. Ahora,
Ese esquema, ayer nos decía a esta misma hora, Fausto Potorno, que está lejos de ser un economista, digamos, keynesiano, de hecho fue parte del equipo de asesores de Milei al comienzo de la gestión de Milei, dice es un esquema cambiario agotado. Entonces, por eso van al fondo, no van al fondo por un desafío electoral, porque es un año que les va a ir muy bien electoralmente. Me parece que esa no es la razón que explica la ida al fondo. Entonces van al fondo. Mira, yo te digo la verdad, que pienso, yo no lo escuché a Fausto, te escuchaba a vos hace un ratito en tu editorial, que usabas el mismo concepto de que el esquema está agotado. Yo no coincido con eso, no coincido con ese diagnóstico. Yo creo que lo que estamos teniendo es una economía que estaba muy enferma, que es lo que recibió el gobierno de Milei después de años de kirchnerismo, y que lo que estamos viendo es un gobierno que no resolvió, por supuesto, todos los problemas, todas las enfermedades que acarreaba la economía argentina. Para un segundo. Pero eso lo escuché. Por eso, que le quedó, cuando hablamos de un modelo agotado, yo creo que el equilibrio fiscal no está para nada agotado y es clave en que... No, estamos hablando del tipo... No, él decía la cuestión cambiaria. Sí. Y te digo qué pienso de lo cambiario. Yo creo que, como te decía antes, este esquema no es el esquema con el que el gobierno quiere estar para siempre. Y que es cierto que uno de los problemas que tiene la secuencia que armaron de medidas de política económica desde que asumieron es que no acumular reservas y que Argentina se empezó a poner más caro en dólares. Estas dos cosas son absolutamente ciertas. La pregunta es, ¿está agotado ya? ¿O pero es algo que puede durar unos meses, un poco más? Y yo no veo que esto sea... Está bien, pero la pregunta es, ¿para qué el nuevo endeudamiento? Porque, digo, ustedes ya tuvieron esa experiencia en la cual el fondo le da más de 50.000 millones de dólares a la Argentina, el crédito más grande que haya dado en su historia. Argentina es todavía hoy su máximo acreedor, originalmente con la condición de no lo puedes usar para intervenir en el tipo de cambio, lo que hizo que el tipo de cambio, porque esa crisis arranca mucho antes de las primarias que gana Alberto Fernández, se les empieza a ir de las manos, entonces vuelven a negociar con el fondo, bueno, permitime intervenir bajo ciertas condiciones y empiezan a intervenir con aquel crédito. La pregunta es, ¿para qué ahora que ya le debemos? No fue así, no fue así, pero enfoquémonos en lo de ahora. Bueno. Vamos a discutir qué pasó hace 6 años. No, bueno, pero es que es que no tiene que ver con un empecinamiento, tiene que ver con este presente. Lo que quiero decir es, ¿por qué va a haber un resultado distinto con una situación, obviamente que la situación fiscal no es la misma, etcétera? Puedo entender eso, pero lo que quiero decir es, ¿para qué querés endeudarte de vuelta con el fondo si vas a tomar nuevos dólares que en teoría no vas a poder usar? ¿Para qué querés esos dólares entonces? Sí, vamos a poner la cosa. Suponete que vos estás haciendo un supuesto que no lo sabemos todavía, que es qué uso se le podrá usar, se le podrá dar a... No, está bien, no lo sabe. Es curioso porque sale por decreto una autorización, por eso estamos hablando de algo que aprobó el Congreso ayer, pero no sabemos. Los usos que establece el DNU dice que en parte se va a usar para reducir deudas del Tesoro con el Banco Central, para pagos de vencimientos con el mismo Fondo Monetario, sí. Que una parte no es nuevos dólares, no está claro, no sabemos si va a haber pero cuántos dólares volvamos al tema de... Ok, pero si el Banco Central no los puede usar para intervenir, o si los puede usar sería peor, digamos, de nuevo, estamos buscando plata para intervenir en el mercado. Yo creo, te digo sí. Como yo veo la situación, pero sin saber, porque todavía no están los detalles. Yo entiendo que esto genera cierta ansiedad, eso lo entiendo perfecto, y entiendo que cada negociación con el fondo, sobre todo cuando empieza a haber rumores como pasó estos días de cambios en el esquema cambiario, genera ansiedad bueno, la pregunta es, ¿para qué seguir endeudándote cuando ya tenés una deuda que es pesadísima? Me parece que esa es la pregunta relevante también. Sí, lo que creo que es importante entender es esto que te decía, que es la deuda crece cuando hay déficit fiscal, ¿sí? Básicamente ese es el concepto más importante, porque lo tenés que financiar. Lo que creo que está en discusión ahora es cambios de un tipo de deuda por otro. De papeles intransferibles que no le podés transferir a nadie, ni que el Tesoro le puede exigir por una deuda que sí es exigible con el banco, con el Fondo Monetario. O sea, sí, pero la contracara de eso es que el Banco Central, que también es parte del gobierno, o
o del sector público argentino pasa a tener activos que serían dólares en vez de activos que son las letras intransferibles. Cuando mirás el consolidado del Tesoro más el Banco Central, si lo usan para eso, no cambia el nivel de deuda, si lo usaran para eso, ¿no? Después, depende de cómo evolucione lo fiscal y demás. Pero creo que si uno tiene que, me parece, si uno quiere entender la intranquilidad de estos días en el mercado cambiario, creo que tiene que ver con los rumores de que en el acuerdo con el fondo pueden surgir algunas modificaciones a cómo funciona el esquema cambiario. Entonces, y que vuelva a pasar lo que pasó justamente en el momento de Macri, por eso era la Creo que no, creo que eso va más por tu cuenta. Creo que la lectura del momento de Macri es una cosa que vos tenés una convicción muy fuerte con lo que pasó con el gobierno de Macri, con una visión negativa. Con la no salió bien, no digo como no salió bien, pero tampoco pero el no salió bien, creo que te perdés del contexto. Esto que hablábamos antes y que lo decías, no da igual si tenés superávit. Bien. No, está bien. No da igual si tenés una elección presidencial que trae de vuelta a la fuerza política. No, ojalá que no. A ver. Generó el desastre más grande de la economía argentina en los últimos 20 años. Entonces, creo que el contexto es un poco distinto. Bien. Es decir, porque es el fondo de nuevo, esto va a terminar necesariamente mal. Yo, por supuesto, veo que el gobierno enfrenta muchas dificultades en resolver los problemas de la economía argentina, como era esperable, porque no es sencillo, y creo que lo cambiario es un tema muy sensible en Argentina y que genera preocupación cuando el dólar se mueve. Bien. Pero me parece que tenemos que manejar un poco la ansiedad y entender que yo creo que el rumbo básico de mantener el equilibrio fiscal es clave para evitar que Argentina vuelva a tener crisis económica fuerte. ¿Alcanza con el equilibrio fiscal? Obvio que no, pero podemos pensar que pueden haber resuelto todo en un año. Yo creo que no es razonable esperarlo, y me parece que lo cambiario es un tema que es un desafío que tienen pendiente y que le están buscando la vuelta en un año que es más difícil, porque el mundo se puso más difícil y porque se vienen elecciones. Las elecciones, no coincido con la parte que el mundo está más difícil, por supuesto, pero la parte de las elecciones me parece que no tiene un desafío, al contrario, es una fuerza política en crecimiento y en consolidación. En esta instancia la Libertad Avanza va a tener mejor representación en el Congreso, va a una elección, pero bueno, veremos. Creo que hay una parte política que es importante, aún cuando tomo lo que vos decís, que tiene que ver con que el año pasado la agenda pública la fijaba el gobierno con mucha facilidad y la oposición estaba en estado de shock con el triunfo de Milei, y me parece que siendo un año electoral, y ya lo estamos viendo con las manifestaciones del otro día, con lo que pasó en el Congreso, creo que ya estamos viendo que la oposición en un año electoral, se rearma y se vuelve más vocal. Y eso, lamentablemente, en Argentina no tenemos un esquema político en el cual hay ciertos consensos macroeconómicos que se mantienen. Bueno, me quedo sin tiempo, Guido, gracias. Ya está cerrado el concepto, no quería interrumpir antes. Guido Sanleris, expresidente del Banco Central, gracias. Buen día. Hasta luego, 8:42 de la mañana. Gracias a Nucha Bakery por el desayuno de hoy. Regalá una caja de desayuno especial o un box con delicias de @nucha.ar. Buscá el Nucha más cercano e invitá a un amigo o amiga a brunchear afuera. Nucha Bakery, amasando amor desde 1990. Bueno, y decía Rolo que el estreno que se va a llevar todo en el día de la fecha es Blancanieves. Sí, que es la nueva adaptación de este clásico de los hermanos Grimm, escrito en el 1800, que tuvo varias adaptaciones, pero la icónica es la animada en el año 1937 por Walt Disney propiamente, y que fue la que le permitió después crear el imperio Disney, que justamente hace su propia remake. ¿Arranca con eso? Con Blancanieves, en el año 1937. Bueno, Blancanieves, la historia la conoce.
siete enanitos. Y los 7 enanitos es una princesa hermosa que vive en un castillo junto con su madrastra malvada, que se mira al espejo y pregunta, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y siempre le empezó a decir el espejito, Blancanieves. Entonces, ¿qué dice? Enloquece la madrastra. Enloquece, le dice a un cazador, anda Culpa al de bosque. Blancanieves, tienen muy mala fama las madrastras, También. Destrozó la historia de las madrastras. Destrozó a las madrastras. Igual esta madrastra es terrible, la manda a matar. Sí. Finalmente el cazador decide no matarla y ella conoce a estos enanitos, vive con ellos. Pero la película viene envuelta con muchas polémicas. Primero porque Blancanieves es protagonizada por Rachel Zegler, que es una actriz de ascendencia latina. Entonces todos empezaron a decir, che, Blancanieves no es blanca. Esa fue la primera polémica. Y los enanos de esta película, porque esto es una película, un live action hecha con actores, en realidad decidieron no trabajar con actores de baja estatura, sino creados por inteligencia artificial. Entonces la comunidad de actores de baja estatura dijeron, che, no nos pueden llamar para hacer Blancanieves. Bueno, viene envuelta en estas polémicas, pero se dice baja estatura, no se dice enano. No se dice enano. Se dice baja estatura, así como antes yo dije mascota, no está mal dicho también. No se dice mascota. Se dice personas de baja estatura.